Es psicóloga forense, es criminóloga. Estamos hablando de este homicidio generado dentro de una institución carcelaria como el Penal de Libertad. Un lugar que usted conoce, doctora, psicóloga. Conozco. ¿Conocía a alguno de los dos involucrados en esta circunstancia? No directamente. No directamente. Usted, si hubiera tenido la responsabilidad de asesorar a el equipo de dirección de la cárcel, ¿hubiera aconsejado que compartieran celda? No. O sea, creo que lo que es importantísimo poder comenzar a innovar es quizás algún programa de identificación de perfiles y en base a eso saber cómo compartir, diríamos, las celdas, porque tiene que ver también con la protección misma de la vida de los reclusos, ¿no? O sea, es importante. Entiendo que a veces puede ser interpretado como agregar un nivel de complejidad más a lo complejo que es un dispositivo como el carcelario, pero considero que me parece que sería realmente fundamental diríamos, el poder identificar sus perfiles para saber a quién poner con quién y a quién no, ¿no? Desde su saber y su entender, ¿esto era una cuestión de tiempo, dado los perfiles de las dos personas? Y es muy probable. Es muy probable. Es muy probable porque en realidad eran, dos líderes referentes. Eran referentes muy fuertes dentro del ámbito carcelario, según lo que yo tengo entendido. Y esto de la figura de referencia claramente iba a generar tarde o temprano algún tipo de choque o discrepancia entre ellos, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahora las autoridades han declarado que no habían visibilizado en ningún momento resquemores o circunstancias de enfrentamiento, pero obviamente no han pasado 24 horas. Aparentemente se llevaban bien, pero también, a ver, es como bastante indecible. Yo creo que capaz que lo que se puede realizar, sí, y es viable, es como bajar los niveles prevenir, bajar los niveles de posibilidades a largo plazo con estos perfiles. Son perfiles muy complejos. Tienen una estructura narcisista muy fuerte, muy instalada, muy conflictivos en sí mismos para la convivencia en sí misma, ¿verdad? Quien sí conoció a Marcelo Roldán y lo visitó muchas veces ya en situación de privación de libertad es la profesora Alicia Albornoz. Le agradecemos que esté en línea directa con nosotros esta tarde y en casa. Profesora, gracias por recibirnos. No, al contrario, María Inés. Te agradezco realmente tu preocupación siempre por estos temas que son tan sensibles para muchos de nosotros, ¿no? Bien. Escuchaba con atención a la psicóloga y sí, a mí me gustaría conversar un poco con la persona que decidió tomar esa decisión de mezclar estas personalidades, como ella decía, ¿no? Estos líderes tan fuertes dentro de una cárcel. Exacto. La situación de Marcelo Roldán, su psicología, ¿no se había debilitado, no se había recuperado de alguna manera? Esto a raíz de las distintas situaciones carcelarias y criminales, ¿podía haberse acentuado en su psicología? Estamos hablando, María, primero me interesaría aclarar que estamos hablando de un ciudadano, porque los reclusos y las reclusas son ciudadanos, que el único derecho que tienen conculcado es el derecho a la libertad ambulatoria, pero todos los otros derechos los tienen que ser respetados. Marcelo Roldán es un hombre que estuvo desde los 9 años vinculado al delito, porque bueno, también eso hay que remarcarlo, y pasó, como tú bien sabes, un periplo muy complicado, primero por lo que era antes el INAU, el INAU, la cárcel de Miguelete, que fue donde yo lo conocí por mi trabajo en derechos humanos, que después se transformó como en una cuestión más personal. Yo lo visité en el penal de Miguelete durante 2 años, todos los sábados, y ahí vi situaciones que, como decía la psicóloga, no sé si han variado demasiado, creo que no. Es muy difícil el tema de la separación o de dónde poner a cada preso, ¿no? Claro. Y sobre todo, qué proyecto de vida se va a empezar a caminar con esa persona, porque es claro que ahora también hay todo un tema de la seguridad ciudadana complejo, pero esos reclusos van a salir y salen en peores condiciones de las que entraron, ¿no? ¿Qué Marcelo Roldán conoció usted en las visitas? Yo conocí a un adolescente, al principio, un adolescente de 14, 15 años, que llegué a verlo con la puerta de la celda soldada, le tiraban la comida por abajo, por el piso,
Conocí a un Marcelo Roldán que estuvo muchos años en un cubículo muy chico que le habían construido para él y para otro joven infractor, separado del resto de los jóvenes, custodiado severamente por la GEO las 24 horas del día. Conocí a un Marcelo Roldán que le gustaba la pintura, que era admirador de Van Gogh. Yo le llevaba libros y revistas de pintura. Conseguimos que una profesora fuera a darle clase y él dibujaba. Tenía realmente muy buen gusto para el dibujo. Leíamos juntos Horacio Quiroga, que también le gustaba. Personalidades complejas como las de él, como la de él. Y también creo que, como decía la psicóloga, y tú le preguntabas, esto es, al decir de García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Exacto. ¿Llegó a conocer a su familia? ¿Interactuó con algunos miembros de ella? Sí, sobre todo prácticamente con la única que tuve contacto fue con la madre, que la escuchaba estos días no hablar después que eran como archivos donde ella hablaba de la muerte de dos de sus hijos. La madre siempre estuvo como muy cercana a él, pero Marcelo, como decía la psicóloga, tenía una personalidad muy fuerte, un discurso, a pesar de él no terminó la escuela, ¿no? Si uno se pone a investigar cuántos analfabetos funcionales hay dentro de las cárceles y quién le va a cobrar al Estado esto, sería un tema interesante a discutir, ¿no? Las cosas han cambiado. Cuando nosotros nos encontramos hace tantos años en un programa que tú tenías de noche, donde yo presenté el programa Nexo, que era un programa educativo del Servicio Paz y Justicia, organización en la que yo trabajé durante 20 años, ahí veíamos que estos jóvenes o estos adultos pasan 23 horas en una celda y tienen una hora de patio. Esa hora de patio también es conflictiva porque, como decían ustedes, se mezclan personalidades fuertes. El encierro es muy duro. Las condiciones de vida, por ejemplo, del CONCAR, que fue la última vez que yo lo visité, realmente, si uno vive con 6, 7 personas en una celda las 24 horas del día, con carencias de comida, con carencias de salud, de educación, ¿no? Es muy difícil la rehabilitación. Entonces, de repente, para la sociedad es más fácil decir, son irrecuperables, ¿no? Albornoz, él llegó a tener una etapa de tranquilidad, sí, llegó a armar una vida, sí, aún dentro de la etapa de reclusión. Sí. Él comentaba, yo ayer revisando unos videos de colegas tuyos, él comentaba que tenía 4 hijos, es decir, que debe haber tenido sus parejas. Durante muchos años no se habló de Marcelo Roldán. Efectivamente. Y bueno, yo creo que ese periodo también, esto es una opinión como muy personal, pero yo creo que Marcelo no sabía vivir en libertad, porque desde los 9 años estuvo recluido. Entonces, cada vez que salía, porque él cumplió sus penas, ¿no? Porque ese dicho de que entran por una puerta y salen por la otra, en el caso de Marcelo Roldán no fue así, ¿no? Él cometió 2 homicidios y pagó por esos 2 homicidios, y como él mismo dice, yo, aunque le pida perdón a la familia del adolescente que maté, sé que con eso no va a ser consuelo para la familia. Y bueno, y él pagó eso, ¿no? Entonces, bueno, pero él salía y rapiñaba y volvía, salía, estaba un tiempo y volvía, porque además, eso en el caso ahora que es tan público de Marcelo, pero eso le pasa a muchísimos presos, ¿no? La población sabe el nivel de reincidencia que tienen los presos en el Uruguay y el hacinamiento y la superpoblación carcelaria. Eso no permite... más allá del caso de Marcelo Roldán, no permite una rehabilitación, sinceramente. ¿Usted cómo le decía? Marcelo. ¿Y él a usted? Marcelo. Alicia. Le agradezco mucho este contacto esta tarde. No, al contrario, Marienes. Muchísimas gracias por tratar el tema desde otro ángulo, ¿no? Porque muchas veces, como él decía, a él le hicieron mucha fama. Y bueno, es triste realmente, sobre todo la crueldad con la que murió, ¿no? ¿Cómo vivió usted este momento? Y realmente yo tenía, siempre tuve claro que él iba a morir en la cárcel. Lo que me dio, sinceramente me erizó la piel fue la forma, ¿no?
como decía la psicóloga, mezclar dos personalidades tan fuertes y con los antecedentes que tenía el victimario, habla un poco de la falta de cordura a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Pero bueno, frente al hecho sucedido ya ocurrió. Habría que pensar, como decía ella, en la protección de los otros reclusos. Le agradezco enormemente este contacto. Al contrario, les agradezco a ustedes que traten el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. No es fácil encontrar a alguien que asuma estos compromisos, ¿no? No. Así que... y es muy impresionante el testimonio de ella, también desde el lugar de la docencia, ¿no? Cómo se acerca desde ese lugar, que tú y yo lo sabemos, porque en realidad el rol docente... transmite esto de la humanización de las personas, y en esa humanización nuestro objetivo de dignificar al ser humano y la necesidad de dignificar a estos sujetos. Es muy importante. Yo estaba notando algunas cosas cuando la profesora hablaba y me parece que... A ver, es clave esto de la dignificación, porque en realidad tiene que ver con el sensibilizar a estas estructuras que si yo de alguna manera les doy más rigor, las rigidizo más, ¿no? Y las torno mucho más cruentas y más terribles. Ella habló de la puerta de la reja de la celda sellada. Soldada, exactamente. Sí, no está sujeto a derecho eso, ¿no? No, y yo he visto otras cosas también, donde también, bueno, los desperdicios, o sea, se dan circunstancias que son bastante comprometidas y bastante complicadas, y que en este tipo de personalidades interactúan de una manera muy dura también, porque en realidad es como que ellos, diríamos, tienen el poder mental de poder sostener, de poder defenderse frente a esto, pero también los torna como mucho más violentos y como mucho más rígidos en esto de poder ver alguna luz de esperanza para que se transforme en algo esa personalidad. En realidad, cuando a las personalidades psicopáticas uno las rigidiza a través de circunstancias del ambiente, obtiene lo peor, obtiene el peor resultado, ¿no? Entonces, claramente, y esto de que ella nombraba, que es muy interesante también, lo de la desterritorialización, o sea, él no estaba en su territorio, él estaba en un espacio que era un territorio totalmente, diríamos, como lo es el dispositivo carcelario artificial, que está totalmente, diríamos, extraditado del lugar donde él tiene costumbre de estar, con una persona a su lado que también era sumamente fuerte en personalidad, a la par o quizás mucho más que él. Entonces, claramente el tema del territorio, la comida y lo sexual son tres variantes a nivel neuropsicológico en las estructuras psicopáticas que son claves, porque tienen que ver con el cerebro reptil, tienen que ver con la parte más instintiva, que es una parte que hay que tratar de amenguar, diríamos, en estas estructuras de personalidad. Comida, sexo y territorio. Gracias, psicóloga. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Y un placer la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar en nuestro programa. Le decimos a la psicóloga forense y criminóloga Adriana Savio, tiempo de entender, también seguramente, de alguna manera, en algún lugar de nosotros, seguramente, tiempo de autocríticas. Es breve la pausa, volvemos en instantes. Hay un campeón en el estudio, yo ya lo vi. Lo quiero tanto porque es como un gurí que queremos todos. Ha defendido la celeste en lugares increíbles. Ha puesto todo de sí. Todo tiene que ver con una vieja historia de su familia y un abuelo macanudo. Con Santi Urrutia volvemos en instantes. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre. Sanas delicias. Soy un cliente que viene a pedir buenamente un par de zapatillas deportivas número 41, en lo posible azul, si no las hay, blancas. Un homenaje inolvidable. Tenemos un problema, maestro, usted tiene que ayudarnos porque mi hermanita y yo no podemos morir castas. Un encuentro emocionante con la risa. Un señor entra a un negocio de antigüedades y pregunta, ¿qué hay de nuevo? Historias de humor. Y de repente una bala que anda por ahí, una bala que dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy?
es la bala. ¿Dónde estoy? Era una bala perdida, por eso... Esa televisión que acompañó nuestras vidas. Seguimos charlando con... Aquí estamos comentando con... Historias de humor.